Bienvenidos en esta segunda parte del video Bases celulares de la inmunidad. Vamos a hablar específicamente de la respuesta inmune adquirida o específica. La inmunidad adaptativa o específica se caracteriza por proveer una protección específica contra los patógenos que la inducen y de larga duración. Las células efectoras, o sea, las que participan en este tipo de inmunidad adaptativa, son los linfocitos y los mecanismos que utilizan son la producción de anticuerpos específicos contra los microorganismos que desencadenaron la respuesta inmune, la identificación y destrucción de células infectadas o modificadas y la eliminación de microorganismos patógenos. Las propiedades de la respuesta inmune específica son la especificidad, la diversidad, la distinción entre lo propio y lo extraño y la capacidad de memoria. Todas estas propiedades, a medida que vamos avanzando, vamos a ir relacionándolas con las funciones y las capacidades celulares de los linfocitos. Definamos qué son los antígenos. Son aquellas sustancias capaces de inducir una respuesta inmunitaria específica. Pueden ser moléculas extrañas para el organismo, formadas por proteínas, polisacáridos o ácidos nucleicos de los microorganismos. Por ejemplo, acá en el esquema vemos un virus que tiene el antígeno 1 y el antígeno 2. A su vez, cada antígeno está formado por regiones más pequeñas denominadas epítopes o epítopos, y para cada una de estas regiones va a existir un receptor, un anticuerpo, en realidad en este caso, que lo va a reconocer de manera específica. Esta unión de esta especificidad entre la unión del antígeno y el anticuerpo se basa en una correspondencia espacial muy exacta que existe entre dos moléculas y es de naturaleza estereoquímica. Es decir, tiene una configuración complementaria que también se la denomina como de llave y cerradura. Es decir, que para cada antígeno y para cada epítope en realidad que exista en la naturaleza va a existir un receptor capaz de reconocerlo de manera única y específica. Un individuo tiene la capacidad de generar tantos receptores como moléculas extrañas o antígenos existan en la naturaleza. De hecho, la cantidad que se estima es de más de 1.000 millones de diferentes tipos de receptores que pueda generar cada individuo. Antes de seguir avanzando, vamos a definir qué son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, conocido con la sigla MHC por su nombre en inglés. El MHC o complejo mayor de histocompatibilidad es un supergen, o sea, un gen muy grande que expresa moléculas para la superficie celular, generalmente glucoproteínas, que son específicas para ese individuo y para el tejido y el grado de diferenciación de las células. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad corresponde a la expresión de ese supergen. Este gen se organiza en tres regiones: la región de clase 1, la región clase 2 y la región clase 3. Estas distintas regiones codifican para moléculas denominadas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, que son aquellas moléculas que presentan pequeños péptidos de producción propia en la superficie de la membrana celular y se encuentra presente en todas las células nucleadas y plaquetas. O sea, cada célula del organismo va a presentar entonces una molécula en su superficie denominada molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. La región clase 2 de ese supergen
codifica para moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Y estas moléculas se encargan de presentar péptidos extraños en la superficie celular. Están presentes en las células denominadas presentadoras de antígenos, que son los macrófagos, células dendríticas y linfocitos B. También en la región del supergen clase 3 codifica para moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 3, que son algunas proteínas del complemento y moléculas de la inflamación. Acá en este esquema observamos a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, que es una proteína que atraviesa, una glucoproteína que atraviesa la membrana plasmática. Esta es la parte interna de la célula, esta es la parte externa, y presenta un sitio para la unión del péptido. Todos los péptidos que presenta esta molécula de clase 1 son como pequeñas muestras de las proteínas o de los péptidos que produce normalmente esa célula. Entonces, de esta manera, todas las células del organismo, que son las que presentan esta molécula de complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, exhiben en su superficie pequeños fragmentos de producción propia. ¿Sí? Y de esta manera circulan o están presentes en los tejidos del organismo sin presentar ningún problema, ¿sí? ante el sistema inmunitario, ¿sí? Porque están mostrando la producción propia de proteínas a través de la exhibición de estos pequeños péptidos de muestra que se encuentran en esta molécula. En cambio, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, que solamente se encontraban en las células que se denominaban presentadoras de antígeno, va a exhibir en este receptor, que es similar, tiene una parte interna y una externa. En su región de unión al péptido va a presentar pequeños fragmentos del antígeno del microorganismo o sustancia extraña que eliminaron, ¿sí? Las células presentadoras de antígeno son los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B. Entonces, estas células, luego de fagocitar al cuerpo extraño o al microorganismo, van a procesar ese antígeno, lo van a fragmentar y los pequeños péptidos que se generan de esa digestión los va a presentar en esta región de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Entonces se van a diferenciar de los péptidos que presentan todas las células del organismo, que presentan pequeños fragmentos de péptidos o de proteínas que ellas mismas producen de manera habitual y normal. Existen dos tipos de respuesta inmune específica: la humoral, llevada a cabo por medio de anticuerpos circulantes o inmunoglobulinas, y que en general ocurre contra bacterias y macromoléculas extrañas que se encuentran de forma extracelular. En cambio, el tipo de respuesta inmune específica celular ocurre por medio de células activas que atacan a células propias alteradas o células extrañas, como por ejemplo células tumorales que fueron alteradas en su superficie, células infectadas por virus, hongos o bacterias intracelulares, y también por tejidos que fueron trasplantados de un individuo a otro. De forma muy simplificada podemos relacionar a los diferentes tipos de linfocitos con un tipo de inmunidad. Por ejemplo, los linfocitos T son los que van a estar involucrados principalmente
en lo que se denomina inmunidad celular. Los linfocitos B son los que van a estar principalmente involucrados en la inmunidad humoral y los linfocitos natural killer, como ya los vimos anteriormente, pertenecen a la inmunidad celular, pero de una manera inespecífica. Esto es una gran simplificación, pero es importante tenerlos presentes. Ninguna de los tipos de inmunidades trabajan de manera aislada, sino que entre todas colaboran mutuamente. Sin embargo, para facilitar la comprensión, nosotros vamos a tratar de separarlas lo más posible. Recordemos brevemente el origen de los linfocitos. Todos los linfocitos se originan a partir de células madre provenientes de la médula ósea. El linaje se divide en dos linajes, de linfocitos B y de linfocitos T. Aquellos que pertenecen al linaje de linfocitos B permanecen en médula ósea, donde va a ocurrir la maduración y luego van a salir los que se encuentren en condiciones y sean inmunocompetentes, van a salir hacia la sangre para poblar los órganos linfáticos secundarios o periféricos. En el caso de los linfocitos del linaje de linfocitos T, estos para la maduración van a dirigirse hacia el timo, que era uno de los órganos linfáticos primarios. A lo largo y durante el tiempo que se encuentran en el timo, estos linfocitos proliferan y se educan, se capacitan para transformarse en linfocitos T inmunocompetentes, salir a la sangre como linfocitos T maduro e ir a poblar a los órganos linfáticos periféricos como lo habían hecho los linfocitos B maduros. Los linfocitos T son la mayoría de la población de linfocitos circulantes, tienen una vida larga y se identifican por los marcadores de superficie denominados CD de tipo 2, CD3, CD7 y expresan el receptor de célula T denominado TCR. Entonces, todos los linfocitos T tienen en común la presencia de estos marcadores CD2, CD3 y CD7. A su vez, los linfocitos T se pueden subclasificar en dos poblaciones según expresen las moléculas CD4 o CD8 en su superficie. Los linfocitos T helper o colaboradores son los denominados linfocitos CD4 positivos y su función es ayudar o colaborar en ambas vías, tanto la humoral como la celular. Los linfocitos T citotóxicos, también denominados linfocitos CD8 positivos, participan en la inmunidad mediada por células. Después tenemos los linfocitos T gamma delta, que son linfocitos que no exhiben en su membrana ni la molécula CD8 ni la molécula CD4, se caracterizan por encontrarse en las mucosas, no circulan por la sangre ni por las vías linfáticas y se consideran como una primera línea de defensa. Por eso también se los relaciona con la respuesta inmune inespecífica. Después tenemos los linfocitos T supresores que presentan estos marcadores CD4, CD25, FOXP3 y se caracterizan por disminuir la capacidad de los linfocitos T para iniciar las respuestas inmunitarias y también suprimen la diferenciación de los linfocitos B. O sea, como su nombre lo indica, este tipo de linfocitos suprimen una respuesta inmune que se está desarrollando. Durante la maduración tímica, el 98% de las células que se originan son eliminadas mediante el proceso denominado apoptosis. Esta eliminación ocurre
durante dos momentos. En primera instancia ocurre la selección positiva, que asegura que los linfocitos T que sobrevivan a esta selección reconozcan a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad propias de ese individuo. La segunda selección se denomina negativa y asegura que los linfocitos que reconozcan a epítopes propios de ese individuo sean eliminados. A través de esta doble selección, en primera instancia positiva y negativa, se producen linfocitos T inmunocompetentes que van a ir a poblar a los órganos linfáticos secundarios. Cómo ocurre este proceso paso a paso lo vemos acá en este esquema. Las células precursoras vienen de la médula ósea, ingresan al timo a través de la vénula postcapilar y posteriormente se dirigen a esta zona denominada subcapsular. Ahí se van a diferenciar a timocitos dobles negativos, van a interactuar con las células epitelio-reticulares subcorticales, van a proliferar, aumentar la cantidad de una manera muy pronunciada y van a iniciar el proceso de diferenciación del receptor del linfocito T. Van a comenzar también a expresar en su superficie las moléculas CD4 y CD8, por lo cual van a comenzar a denominarse linfocitos dobles positivos. Estos linfocitos dobles positivos son los que sufren la primera selección denominada positiva, ¿sí? En esta selección positiva solamente van a sobrevivir las células que expresan un receptor de linfocito T que reconozcan a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y 2 que se encuentran en las células epitelio-reticulares. Si los reconocen, sobreviven. Si no los reconocen, mueren por apoptosis. Posteriormente, estas células que sobreviven a la selección positiva se acercan a la unión córtico-medular y según la afinidad que tuvieron por la molécula de tipo 1 o 2, van a dejar de expresar un CD4 o un CD8. En este caso, estas células dejan de expresar el CD4 porque fueron restringidas a través del complejo de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Entonces van a convertirse en linfocitos simples positivos CD8, que son los que vamos a denominar linfocitos T citotóxicos. Por el otro lado, aquellos que tuvieron más afinidad por las moléculas de tipo 2 van a dejar de expresar el CD8 y van a ser solamente CD4 positivas. Estas células, estos linfocitos T, son los que vamos a denominar linfocitos T helper. Posteriormente, cuando llegan a la médula, sufren la segunda selección durante esta maduración, denominada selección negativa. En esta selección negativa, las células presentadoras de antígenos que se encuentran en la región de la médula, que son células dendríticas o macrófagos, le presentan a estas células antígenos propios. Entonces van a sobrevivir solamente aquellos linfocitos que toleren a estos antígenos propios. Los que reaccionen con los antígenos propios van a ser eliminados. Por este motivo y por la acción de estos dos tipos de selección, primero positiva y luego negativa, solo aproximadamente el 2% de los linfocitos son los que van a sobrevivir y a poblar a los órganos
linfáticos secundarios con linfocitos T. Los linfocitos B son las células que actúan principalmente en la inmunidad humoral o mediada por anticuerpos. Representan entre un 20 y un 30% de los linfocitos circulantes. Tienen una vida de duración variable. Expresan receptores en sus superficies denominados BCR. Expresan además las moléculas de tipo 2 del complejo mayor de histocompatibilidad y los marcadores CD9, CD19, CD20 y CD24. Debido a que expresan estas moléculas de tipo 2 en su membrana, junto con los macrófagos y células dendríticas, son células denominadas presentadoras de antígenos. El reconocimiento antigénico en los linfocitos B ocurre a través del receptor denominado BCR, que se encuentra en la superficie de la membrana plasmática de la célula. Es un anticuerpo que se encuentra unido a la célula B y se caracteriza por tener una gran especificidad para cada uno de los antígenos que existen en la naturaleza. Como dijimos previamente, esta capacidad, esta especificidad y variabilidad que existe en cada una de las células de los linfocitos B se debe a la recombinación somática que ocurre durante la maduración de estas células. Un proceso similar ocurre en los linfocitos T a nivel del receptor que se encuentra en la membrana denominado TCR, que como vimos previamente comienza a diferenciarse durante la maduración tímica. Los anticuerpos, o también denominadas inmunoglobulinas gamma, son proteínas de alto peso molecular que se encuentran principalmente disueltas en la sangre y también se encuentran en la superficie de los linfocitos B. Son producidas en gran escala por las células plasmáticas, las cuales se diferencian a partir de los linfocitos B activados. Estas proteínas tienen forma de Y, están formadas por dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas, en las cuales se pueden identificar dos regiones, una constante y una región variable correspondiente a los dos tipos de cadenas. Esta región variable es donde ocurre la unión complementaria entre el epítope del antígeno y el anticuerpo, que es la zona que vemos acá ampliada en el esquema. La especificidad que existe entre estas dos regiones es complementaria como una llave con su cerradura. De ahí a la especificidad en este tipo de unión entre antígeno y anticuerpo. Las inmunoglobulinas o anticuerpos, según las características y las funciones de la región Fc, pueden clasificarse en 5 clases, denominados isotipos, que son el Ig, G, el Ig, el IgB, M y A. Estos diferentes isotipos están relacionados con las funciones de estas inmunoglobulinas. Cuando el linfocito B se encuentra no comprometido, exhibe una molécula de inmunoglobulina M y D en su superficie. Cuando es activado, pueden cambiar el isotipo a cualquiera de las otras isoformas de acuerdo a la función que quieran cumplir. Por ejemplo, las inmunoglobulinas A con esta isoforma son las que se encuentran en su modo secretora en las glándulas. La inmunoglobulina G son las que se encuentran en mayor proporción circulando en la sangre. La inmunoglobulina E es la que se une a la región Fc
al receptor Fc de las células, por ejemplo, de los mastocitos y los basófilos. Y son esta unión de la inmunoglobulina E a la membrana de estos granulocitos desencadena la degranulación y por lo tanto la liberación del contenido de los gránulos, generando inflamación y en algunos casos pueden llegar a producir alergias o hipersensibilidad importantes. Estos distintos isotipos, como decía, están relacionados con las diferentes funciones que pueden cumplir los anticuerpos. Estas pueden ser, por ejemplo, la neutralización, opsonización, favorecer la citotoxicidad celular, la degranulación de los leucocitos granulocitos y la activación del complemento. Las células presentadoras de antígenos ya las mencionamos previamente, son los macrófagos, células dendríticas y linfocitos B, que se denominan de esta manera debido a que tienen la capacidad de presentar unidos a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, epítopes antigénicos, es decir, luego de la digestión y el procesamiento de la sustancia extraña o microorganismos, tienen la capacidad de degradarla y mantener y ubicar 18 a 20 aminoácidos correspondientes a estos epítopes en relación a estas moléculas y de esta manera exhibirlas en su membrana para que los linfocitos T helper, también denominados CD4 positivos, puedan reconocer a estos antígenos y desencadenar una respuesta inmune específica. En resumen, en esta segunda parte de la clase pudimos hablar de las características de la respuesta inmune específica, definimos a los antígenos y a los epítopes, hablamos de los dos tipos de respuesta inmune específica, que son la humoral y la mediada por células. Mencionamos el origen y el lugar de maduración de los linfocitos T y B, cómo se genera la especificidad y la variedad de los receptores de las células T y B y las características que poseen las inmunoglobulinas y los anticuerpos. En el siguiente video vamos a hablar específicamente de la respuesta inmune específica de tipo humoral o mediada por anticuerpos.